El tema del día de hoy es parte de una serie en donde estamos viendo símbolos del budismo tántrico. Y hemos visto varias pláticas sobre estos temas, ¿verdad? Hablamos del símbolo del Vajra, también vimos el símbolo de la stupa, y el día de hoy vamos a ver un tema que es un poquito más esotérico, podríamos decir, que es justamente el tema de los refugios tántricos, o que también se les llama los refugios esotéricos. Y estos tres refugios son el Guru, el Yidam y la Dakini. Probablemente algunas de estas palabras son palabras que nunca han escuchado o que no saben muy bien qué significan y qué tienen que ver con este tema de los refugios, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar precisamente de eso. Pero miren, antes que nada, se me ocurre este concepto de ir a refugio. El concepto de ir a refugio, yo no sé a ustedes, pero yo la primera vez que llegué al budismo y me encontré con esto de que los budistas van a refugio, siempre la verdad me sonó como un poquito oscuro el concepto. Y después venía acompañado de su apellido, ¿no? Los budistas van a refugio a las tres joyas y me hablaban de cuáles eran las tres joyas. Pero esta idea de ir a refugio, yo decía, debe haber algún problema de traducción ahí. Pero cuando fui, Saranam Gacchami, esas son las palabras en sánscrito, Saranam Gacchami, significa literalmente ir a refugio. O sea, no hay un problema de traducción, ¿no? No hay un problema de traducción. Eso es lo que las palabras en sánscrito significan. Y así lo recitamos, ¿verdad? Hace ratito. Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Voy a refugio al Buda, voy a refugio al Dharma, voy a refugio a la Sangha. Para ustedes, ¿cuál fue su primera impresión cuando escucharon esto de ir a refugio? ¿Quién me quiere comentar? ¿Quién quiere compartir con el grupo? A ver, Joaquín, ¿para ti cómo fue? Refugio, un lugar que te protege. Ajá. Ok, ok. Entonces, en ese sentido, cuando pensabas en ir a refugio a las tres joyas, ¿sí te hacía sentido el concepto? Bueno, al principio sí, déjame vivirlo, pero creo que sí. Te resonaba, como que sí te significaba algo. O sea, aquí hay algo que me resguarda. Ok. Gracias, Joaquín. ¿Para ti, Rosy? Útero. Útero. ¿Para ti te sonaba el útero? Sí. A ver, dinos un poquito más. Dentro del útero, así. ¿Y están protegidos? ¿A eso te suena ese refugio? Ay, yo quiero ese refugio también. Yo quiero estar dentro de la panza de mi mami. Mira qué bonito, Rosy. Muy bien, sí, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿A qué les sonaba esto de ir a refugio? ¿Con qué les brincó? A ver, ti, Marisol. Yo pensé y sentí cuando entré y así, el lugar donde voy a encontrar paz. El lugar en donde se encuentra la paz. Ok, a eso te sonaba. O sea, que no tengo que preocupar por, pues, como que afuera es el mundo mundano, y aquí es algo donde tú realmente puedes ir tú. Aquí te refieres al centro budista, aquí el centro budista. O sea, ¿tú sientes como que un refugio en el centro budista? Ok. Físicamente y mentalmente también. Y sientes que te refugias como del mundanal ruido, del bullicio. Ok. Ah, pues qué bueno que sientas un refugio en el centro budista, ¿verdad? Sí, a mí siempre me sonaba un poquito, miren, estuve buscando las acepciones de la palabra refugio y uno de ellos puede ser un escondite, ¿verdad? Un escondite. Esconderse de algo es como refugiarse de algo. Puede ser un escondite. Otra palabra importante, por ejemplo, para refugio, un significado, es un lugar para guarecerse de las inclemencias del tiempo, de las inclemencias del frío. Y, por ejemplo, se habla de los refugios alpinos, ¿no? Se acordarán del refugio alpino de allá de, ¿cómo se llamaba? Tlamacas, ¿verdad? En el Popocatépetl. Sí, había un refugio alpino que ahorita obviamente no se puede acceder a él por las erupciones del volcán, pero que supongo que todavía existe, ¿no? Entonces eso, yo asociaba la palabra refugio también con un refugio alpino que tiene el sentido pues de protegerte de cuando está nevando, de protegerte de cuando está haciendo una ventisca tremenda, qué sé yo, ¿no?
Y otro que yo creo que hace más referencia a lo que comunicó Joaquín o también Rosy, incluso Marisol, es este que a mí me encanta, ¿no? Un refugio es un lugar en donde estamos seguros. Un refugio es un lugar en donde nos sentimos a salvo, ¿no? Y cuando nosotros decimos que vamos a refugio a las tres joyas, ¿cuál de los tres aplica? A ver, Karen, ¿tú qué dices? No, para mí el refugio de las inclemencias. Para ti, ir a refugio a las tres joyas tiene que ver con eso. Refugiarte de las inclemencias de Samsara. Es implacable. Sí, ok, muy bien, muy bien. ¿A alguien más le resuena ir a refugio? ¿Cuál de las tres opciones? En el medio también. Inclemencias. ¿También te suenan las inclemencias? Ok. Sí, porque pues, la vida así es, ¿no? Como que tiene sus bajas, como una montaña rusa. Las inclemencias del tiempo, podríamos pensar, son dukkha, ¿verdad? Sí. Entonces, guarecerse de dukkha, Sí. a eso puede ser referirse a ir a refugio. Ok. Sí, Pablo, para ti. Lo del lugar seguro creo que al principio no aplica tanto porque te pone de cabeza todo esto, ¿no? Ajá, Digo, como que genera incertidumbres, genera... ajá, Digo, obviamente, ajá. a la larga lo es, y en muchos sitios Sí. lo es desde el principio, ¿no? Cuando uno Sí. siente la normalidad de la sangha, Ujú, eso lo convierte en un lugar seguro. Pero, por ejemplo, el Dharma es muy ujú. desafiante en muchos Ajá. sentidos. Pero finalmente, fíjate que justamente lo que el Buda nos dice es que estas tres joyas son lo único seguro en donde podemos refugiarnos. A mí sí me gusta la del lugar seguro, ¿no? Igual que a ti. Tal vez ir soltando seguridades falsas Exacto, en exacto, las que nos hemos refugiado. exactamente. Y eso, de momento, puede ser... Amenazante, ¿no? Se puede sentir amenazante, sí, sí, sí. Pero bueno, efectivamente a eso iba yo, ¿no? Que comúnmente buscamos refugiarnos, buscamos seguridad, buscamos apapacho, buscamos un sentido de protección en diferentes actividades o cualidades o contextos o grupos, ¿no? Buscamos, por ejemplo, seguro que todos lo sabemos, buscamos resguardo en la familia, ¿no? Buscamos resguardo en nuestros grupos de amigos, ahí donde nos sentimos apapachados, cómodos, ¿no? Buscamos resguardo en nuestras posesiones materiales, en nuestro prestigio, probablemente la manera en la que otros nos reconocen, ¿no? Buscamos resguardo en la pareja, ¿no? Ese es un refugio grande que buscamos, ¿no? En donde nos sentimos guarecidos. Y por supuesto en otros contextos, incluso en nuestras mascotas o en nuestra carrera profesional, en nuestro aspecto, en nuestra belleza, en nuestra juventud. En todos esos aspectos buscamos seguridad y buscamos refugio, ¿no? Entonces, sí sabemos lo que es ir a refugio. Lo que pasa es que generalmente vamos a esos refugios que son más limitados, ¿no? Buscar refugio implica dedicar esfuerzo, energía y tiempo a buscar algo que suponemos que nos va a dar cierto nivel de seguridad, de certidumbre, de bienestar, ¿no? Aquello en lo que buscamos refugio se convierte entonces en una brújula, algo que nos orienta, ¿verdad? En nuestra estrella polar, informa nuestras decisiones, le da un sentido a nuestros días. Todos esos son nuestros refugios. Piensa en todas esas cosas que tienen ese papel en tu vida, ¿no? Que tomas tus decisiones con base en ese tipo de valores, podríamos decir, ¿no? El valor de la familia, el valor de la pareja. Sí que los agarramos fuerte, ¿no? Nosotros en México tenemos en la familia una cosa muy central, ¿verdad? Ahorita que vienen estas fiestas decembrinas, qué difícil es que la gente se vaya de retiro en las fiestas decembrinas porque la gente está con su familia. No, yo voy a pasar la Navidad y el Año Nuevo con mi familia, ¿no? Somos muy, muy apegados a la familia, es un refugio muy grande para nosotros como mexicanos, ¿no? Culturalmente. Pero lo que es cierto es que estas cosas en las que generalmente buscamos refugio son cosas que en el fondo no nos pueden dar la seguridad y el bienestar que buscamos. Es como que estamos caminando ahí en la cuerda floja, ¿no? Lo que el Buda nos dice es justamente todos estos refugios a los que vamos
para buscar seguridad, para buscar protección, para liberarnos del sufrimiento, resulta que muchas veces todo lo contrario, ¿no? Son refugios, entre comillas, muy limitados porque nos dan bienestar por un ratito, nos funcionan relativamente, pero a la larga nos van a fallar. A la larga nos van a fallar. Tarde o temprano nos decepcionan. Tarde o temprano se convierten en cosas que nos generan dukkha incluso. Y seguramente todos lo saben, ¿no? No les necesito decir de qué manera la pareja puede ser un refugio por un tiempo y pues tarde o temprano nos falla. Si bien nos va, como decía por ahí uno de mis maestros, si bien nos va, uno de los dos se muere primero, ¿verdad? Pero tarde o temprano falla, tarde o temprano te queda mal ese refugio. Entonces, bueno, pues el Buda sabía esto. El Buda en su... cuando él narra la historia de cómo él decidió ir a buscar un refugio seguro, tiene estas palabras en un sutta muy bonito que se llama el Sutta Arya Pariyesana, el sutta de la búsqueda noble. Aquí tenemos justamente al príncipe Siddhartha cuando salió de su palacio y fue hacia adelante, dejó atrás las comodidades del palacio y fue en esta búsqueda noble. Intercambió sus ropajes con un mendigo, se cortó su pelo y la motivación por la que él salió en esta búsqueda decía: ¿por qué siendo yo mismo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, busco refugio en cosas que también se encuentran sujetas a esos mismos fenómenos? ¿Y qué tal si siendo yo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, buscara refugio en aquello que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere? Obviamente, esta descripción un poquito misteriosa que está haciendo ahí Siddhartha está hablando de la mente iluminada, ¿verdad? La mente iluminada, o digamos el principio de la budeidad, es algo que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere. Es algo, digamos, prevalente en el universo, a lo cual podemos tener acceso desde nuestra conciencia humana si la entrenamos lo suficiente. Entonces, eso fue lo que Siddhartha fue a buscar. ¿Ibas a preguntar algo, Jorge? Bueno, esas serían las características de los tres refugios. Esas son las características de los tres refugios, exactamente. Sí, gracias por esa anotación, porque los tres refugios tienen ese sentido. Y aunque fíjate que lo que pasa es que a veces se habla de los tres refugios como tres, pero muchas veces se habla de que realmente son uno, ¿verdad? Realmente son la budeidad, porque sin la budeidad, sin la mente iluminada, no hay dharma ni tampoco hay sangha, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que los otros dos son versiones del primero, podríamos decir, o derivados del primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando habla en estos términos el Buda, estoy pensando más digo, por supuesto que el Dharma también tiene estas características, ¿verdad? La Arya Sangha, en la medida en que es una expresión de la mente iluminada, pues también, ¿no? Sí, gracias, Jorge. Entonces, bueno, pues en el budismo sabemos que las tres joyas son el refugio supremo. Son los tres grandes valores de la tradición budista en torno a los cuales gira la práctica espiritual de nosotros los que nos consideramos budistas, ¿no? Solo en estas tres joyas es que podemos encontrar la liberación del sufrimiento, la liberación de las inclemencias, regresando al asunto de las inclemencias, ¿verdad? Solo ahí podemos refugiarnos de dukkha. Solo en ellas podemos encontrar un verdadero refugio. Y sabemos pues que son la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. La joya del Buda es, como sabemos, el ideal de la iluminación, el ideal al cual aspiramos como budistas, aquello que queremos alcanzar a través de nuestra práctica. La joya del Dharma se refiere al camino que conduce al despertar y se refiere incluso también a la verdad que vio el Buda al despertar. La verdad, muchas veces la palabra Dharma se traduce como el camino o las enseñanzas, se traduce muchas veces como la verdad, se traduce a veces también como la ley, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me gusta mucho pensar en el Dharma en términos de fue precisamente aquello que vio el Buda, aquello que vio el Buda y también la manera en la que lo comunicó, ¿no? Y por último, la joya de la Sangha es la joya de la comunidad espiritual, son las personas que caminan el sendero hacia la iluminación, aquellos con los cuales vamos en esa ruta hacia el despertar, ¿no? Cuando orientamos nuestras vidas hacia nuestro propio crecimiento y desarrollo personal, cuando realmente queremos movernos hacia lo trascendental, ¿no? Nos podemos hacer estas tres preguntas. Primero, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el punto final de nuestro camino? Final entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no termina ahí probablemente, pero hasta donde alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a ver es el horizonte. ¿Cuál es ese punto? Pues es justo la iluminación o el despertar. Esa meta o ese lugar hacia el que nos dirigimos es justamente la joya del Buda. Después, pues, ¿cómo llegamos ahí? Digamos, necesitamos un mapa, ¿verdad? Un mapa que nos permita llegar a la meta de ese camino. Y ese mapa es el Dharma. El camino triple que podemos resumir en términos. ¿Se acuerdan cuál es el camino triple? ¿Cuáles son los elementos del camino triple? Ética, meditación y sabiduría. Exacto, Mauricio, ¿verdad? Es el camino triple que lo dice todo, ¿verdad? Ahí tenemos en esa formulita tan sencilla, ética, meditación y sabiduría, tenemos esa profundidad de todo lo que contiene el Dharma, ¿no? Todo lo que contiene el Dharma. Pues esa es, digamos, el mapa que nos lleva a nuestra meta. Y luego, ¿con quién caminamos? ¿Con quién caminamos? El camino no lo hacemos a solas. El camino lo hacemos con otros. Lo hacemos con otros, en gran parte otros que ya nos llevan la delantera, ¿no? Muchas mentes iluminadas que ha habido a lo largo de la historia, que ya conocen el camino, que ya andaron el camino, que pudieron constatar en su propia experiencia que el camino funciona, que se llega a la iluminación. Esos son el Arya Sangha, esos son la comunidad espiritual de los que han recorrido el camino. A mí me gusta mucho esta imagen de la balsa, ¿no? Pensar en que, claro, la meta, el despertar, pues es, digamos, la otra orilla del río, que queremos cruzarla con una balsa. La balsa, pues es el Dharma. El Dharma es, de hecho, hay un sutta muy bonito que justamente compara al Dharma con una balsa, porque tiene esa aplicación práctica, el Dharma, ¿no? Es para usarlo, para subirte en él y remar, ¿no? Es para que nos lleve a la otra orilla, tiene un propósito y es práctico. Y podemos decir, a mí me gusta pensar que el remo con el que remamos es la sangha, ¿no? Es aquello que nos ayuda a movernos hacia la otra orilla. Si nada más nos subimos a la balsa y le hacemos así con las manitas, pues vamos a tardar más tiempo. Pero si tenemos un remo, si tenemos una comunidad de la cual somos parte y con la cual nos acompañamos, pues nos vamos a mover hacia el despertar de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, bueno, el Buda nos dice que solo en las tres joyas podemos encontrar un refugio seguro. Solo si nos apoyamos en estas tres joyas es que podremos estar realmente a salvo del sufrimiento. Entonces, ¿qué significa ir a refugio a las tres joyas? Pues que estamos dedicando esfuerzo, tiempo, energía, interés, ¿no? A buscar seguridad, bienestar y certidumbre y dirección en la vida, pero con base en estos tres grandes principios. Estamos buscando darle sentido a nuestra vida con base en estos tres grandes valores que representan las tres joyas en el budismo, ¿no? Y hay bueno, nuestro maestro Bhante Sangharakshita, seguramente ustedes conocen un libro por ahí que se llama La historia de mi ir a refugio. Hay otro, por cierto, que está en Dharma Mega. Dharma Mega es esta casa editorial pues, que coordina Nagapriya, entre otras personas. Y es un libro muy bonito que se llama El significado de la conversión en el budismo. Y ahí justamente de lo que nos habla Bhante es que convertirse al budismo, algo que muchos de ustedes han hecho, ¿verdad?
se han convertido al budismo. ¿En qué consiste convertirse al budismo? Pues en que empezamos a ir a refugio de las tres joyas, en que las tres joyas son aquello que empieza como a perfilarse como lo más importante que hay en tu vida, lo que tiene más valor en tu vida. En el momento en el que tú reconoces eso, en ese momento reconoces, uy, soy budista. A mí así me pasó, no sé a ustedes cómo les ha pasado esto de pronto de descubrirse budistas, ¿no? Pero de pronto volteas y te das cuenta en tu vida que estos tres grandes valores ya tomaron la delantera en términos de aquello que le da sentido a mis días, ¿no? Buda, Dharma y Sangha. No sé si para ustedes así fue, que de pronto, ¡pum!, se encontraron con que ya estaba sucediendo, ¿verdad? Ajá, muchos de ustedes que se han hecho mitras y que han tomado esa decisión, pues se encontraron ustedes en ese camino, ¿no? Ahora, ir a refugio a las tres joyas es un compromiso que tomamos con un estilo de vida, con una énfasis, con una orientación de vida. Y es un compromiso que tomamos voluntariamente. No porque nacimos en el contexto de una familia que nos dio esa cultura budista, sino porque lo decidimos conscientemente, personalmente, y que es una decisión interna, digamos, tomada a conciencia, ¿no? De alguna manera nosotros que no nacimos en un país culturalmente budista, tenemos esa ventaja. Es una ventaja, yo lo veo como una ventaja, que no es que simplemente heredemos el budismo, ¿no? Como ocurre para muchas personas probablemente en Tailandia, ¿no? O en algunos países que culturalmente tienen una influencia budista mucho más grande, ¿no? No es que hayamos heredado el Dharma de pronto por nuestra crianza, ¿no? Sino que lo hemos tenido que elegir conscientemente, y esa decisión consciente le da muchas veces una profundidad que las personas que han nacido en esos contextos no necesariamente tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa ventaja. Entonces, las tres joyas, una cosa que quiero decirles es que a lo largo de la tradición budista se ha hablado de las tres joyas. Desde que empezó la práctica budista hace 2500 años, durante la vida del Buda, se empezó a hablar de las tres joyas. Y la manera en la que se conciben las tres joyas se ha ido modificando a través de las diferentes escuelas que han ido surgiendo en el budismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tradición temprana. Estuvimos viendo recientemente una serie en donde hablamos de la historia del budismo, ¿no? Echamos una especie de mirada de pájaro así históricamente a la tradición budista. Y hablamos de la tradición temprana, que sabemos que la única escuela que todavía vive de esa tradición temprana es la que se llama la escuela Theravada. Y esta escuela Theravada está presente, digamos, del año menos 404, que es el año de la muerte del Buda, de acuerdo a algunos académicos, desde el año 404 antes de la era común hasta la fecha. Hasta la fecha todavía existe esa escuela temprana. Para la escuela temprana podríamos decir, las tres joyas están representadas claramente, pues la joya del Buda es Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda mismo, Siddhartha, que se convirtió en el Buda y que vivió hace 2500 años. Para los budistas tempranos, la joya, digamos, de la mente iluminada estaba muy inmediata, era muy tangible, ahí estaba presente con ellos, ¿no? Durante su vida, el Buda, y durante los siguientes años posteriores al parinirvana del Buda, de alguna manera la presencia física del Buda todavía era muy cercana, y remitirse a ella era algo como que muy, muy inmediato en la mente de la gente, ¿no? Entonces el refugio del Buda, pues muy claramente era el Buda Gautama, Shakyamuni, ¿no? El refugio del Dharma para la escuela temprana fueron claramente pues las enseñanzas tempranas del Buda que después se recogieron en el canon Pali y en otras escrituras tempranas que tenemos, ¿no? Entonces ahí la palabra del Buda está recogida, que durante muchas décadas, muchos siglos incluso, la palabra del Buda se transmitió oralmente,
pero llegó un momento en el que ya se recogió por escrito en el canon, en este canon, que es el más antiguo que se conoce. Y bueno, pues para los budistas de la tradición Theravada, ese es el refugio del Dharma, ¿no? La palabra del Buda. Y también para los budistas tempranos, pues la Sangha, pues no había pierde, ¿verdad? La Sangha eran los discípulos del Buda. Los discípulos del Buda posteriormente se convirtieron en monásticos, se distinguieron a dos tipos de discípulos entre la Sangha budista, los monásticos, que eran los bhikshus, ¿no? Y las bhikshunis, o los laicos. Pero en realidad se consideraba que la Sangha, propiamente dicha, eran los bhikshus y bhikshunis, ¿no? Los seguidores laicos, de hecho, no se consideraban tanto parte de la Sangha, sino que simplemente eran los que apoyaban para su alimentación y para su sustento a la Sangha de bhikshus y bhikshunis, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo son estos tres refugios para la tradición temprana. Después, para la tradición mahayana, ¿se acuerdan qué es lo que caracteriza a la tradición mahayana? Cuando surgió la escuela mahayana, más o menos a partir del siglo cero, a partir más o menos del año 78, en el que se dio el cuarto concilio budista, y en el que ya se reconoce claramente una escuela que se diferencia de la escuela temprana. ¿Se acuerdan qué características tiene? El ideal del bodhisattva, exacto, Rosy, justo estuvimos estudiando ese libro hace poco, ¿verdad? El ideal del bodhisattva, sí. ¿Y qué es un bodhisattva? Pues algo que alcanza la iluminación, pero no alcanza por el beneficio de todos los demás. Exactamente, Rosy, sí. Alguien que está buscando la iluminación, alguien que practica el Dharma para alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, es este énfasis altruista de la práctica budista, ¿no? Entonces, eso tenemos en el Mahayana, el énfasis altruista, el ideal del bodhisattva, y también tenemos que en el Mahayana, de alguna manera, como que las enseñanzas como que se universalizan, ¿no? Adquieren una especie de dimensión como cósmica, ¿no? Se habla precisamente, ¿no? Por el bienestar y por el beneficio de todos los seres. Y no se piensa en todos los seres, digamos, los que están aquí en este cuarto, ¿no? Se piensa en todos los seres, todos. Los que viven en el sinfín de universos que hay en el espacio. Los que viven en todas las esferas de existencia. Entonces, el Mahayana tiene esta como visión cósmica que es muy, muy hermosa, ¿no? Y cuando pensamos en los tres refugios, pues el Mahayana también le da su propia interpretación a estos tres refugios, ¿no? En el caso del refugio del Buda, ya no estamos hablando nada más de Shakyamuni, el Buda histórico, ¿no? Estamos hablando del principio de la budeidad. Estamos hablando de la mente iluminada, la expresión universal de lo trascendental, ¿no? Entonces tiene una dimensión como mucho más universal, podríamos decir, ¿no? Mucho más cósmica. Por otro lado, el refugio del Dharma, de acuerdo a la tradición mahayana, también es más amplio, ¿no? Es la enseñanza del Buda recogida en su palabra, en los suttas, sí, pero además puede verse como todo esa influencia espiritual que brota, como dice aquí, brota constantemente del principio universal de la iluminación. Pensamos en el Dharma universal como una especie de río que está constantemente brotando de la budeidad, de la mente iluminada, de lo trascendental, de lo absoluto. Es una influencia, no nada más son palabras, es una energía casi podríamos decir también. Es toda un empujón, ¿verdad? Que viene como del más allá en ese sentido. Y el Dharma se comprende con ese nivel de amplitud. Y por último, el refugio de la Sangha se entiende como la comunidad de Budas y Bodhisattvas en todos los planos de existencia. Todos los planos de existencia, es decir, los que pueden estar vivos aquí transitando este mundo al mismo tiempo que nosotros, esos son parte de la Sangha, ¿no? Se habla también en el Mahayana, se habla como de la Maha Sangha, que son, digamos, todos los practicantes budistas, pero sobre todo
en términos trascendentales, los que constituyen un verdadero refugio, lo que se conoce como el Arya Sangha, la Sangha de los nobles, incluye a todos los Budas y Bodhisattvas arquetípicos, como a Padmasambhava, como a Avalokiteshvara, como a Tara Blanca, a Tara Verde, que ahora tenemos de ese lado. Ya se habían fijado que tenemos a Tara Verde de aquel lado. Está acompañándonos nuevamente por ahí. Bueno, pues todos esos son la Sangha, el refugio de la Sangha de acuerdo al Mahayana. Y después tenemos al Vajrayana, la tradición Vajrayana que se dio en el momento en el que, bueno, digamos que se formalizó o se estableció más claramente en el momento en el que el budismo llegó al Tíbet, más o menos alrededor del año 700 de nuestra era en adelante. Y fíjense que en todos los casos estoy poniendo de tal año en adelante, de tal año en adelante, de tal año en adelante, porque de alguna manera las tres tradiciones, las tres escuelas siguen vigentes hasta la fecha. Y de alguna manera, conforme ha surgido una escuela, por ejemplo, en el momento en el que surgió el Mahayana, o que se consolidó el Mahayana, por supuesto que integra las enseñanzas de la escuela temprana, ¿no? Y en el momento en el que se cristalizó lo que ahora conocemos como Vajrayana, integra a la vez las enseñanzas tempranas, integra el ideal del Bodhisattva, el Mahayana, y a la vez le da su propia interpretación a muchas enseñanzas y surgen a partir de ahí también muchas enseñanzas nuevas, ¿no? El Vajrayana es el budismo tántrico, es el budismo en donde hay una serie de enseñanzas esotéricas que se transmiten de maestro a discípulo en el contexto de ceremonias muy, muy especiales, las ceremonias de iniciación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Vajrayana es todo un énfasis de práctica en el budismo, en el que se hace énfasis en la posibilidad de alcanzar la iluminación en esta vida, aquí, en este momento, ¿no? No es tanto un poquito como en otras esferas de la tradición budista, en donde se concibe la práctica budista como, pues vamos a practicar para que en una siguiente vida tengamos nuevamente acceso al Dharma y podamos seguir nuestro camino del Dharma, ¿no? Para tener buenas condiciones en nuestro siguiente renacimiento. En algunas escuelas budistas ese es el énfasis de la práctica, ¿no? Pensar en el futuro como que sí, podemos alcanzar la iluminación en algún momento en el futuro, en alguna vida futura, probablemente muchos miles de vidas más adelante, ¿no? No, en el Vajrayana se hace énfasis en que podemos alcanzar la iluminación en esta vida. Y entonces hace mucha énfasis en que podamos experimentar directamente las tres joyas, ¿no? El Vajrayana dice, pues mira, la experiencia de la joya del Buda, pues la verdad es que el Buda Shakyamuni ya nos quedó muy lejos, ¿no? Hace 2500 años que vivió el Buda Shakyamuni. Entonces, no tenemos una experiencia directa del Buda Shakyamuni. Tampoco tenemos una experiencia directa de Tara Blanca, probablemente, ¿no? O de los miles y de millones de bodhisattvas que viven en los miles de millones de universos. No tenemos la experiencia del refugio del Buda en esos términos. Pero sí tenemos la experiencia de nuestro maestro inmediato, de nuestro guru, ¿no? Eso es lo que representa nuestro refugio del Buda. Ahí es donde podemos tener, digamos, la versión más cercana a nuestra vida cotidiana de eso que se llama el refugio del Buda. Entonces, bueno, pues estos son los tres refugios, ahorita los vamos a explorar brevemente. Los tres refugios tántricos o los tres refugios esotéricos, podríamos decir. El Guru, el Yidam y la Dakini. Es todo un tema muy profundo que obviamente darlo en una clase de 40 minutos pues es ridículo, ¿verdad? Por eso ni lo voy a intentar. Simplemente se los dejo un poquito ahí en el aire para que si ustedes en algún momento quieren saber más de este tema, pues busquen un poquito y investiguen al respecto. Pero me parece, bueno, muy interesante pensar que de acuerdo al Vajrayana, al budismo tántrico, la manera en la que nos relacionamos con los tres refugios es ligeramente diferente, buscando que tengamos una experiencia directa de ellos, ¿no? Una experiencia directa
pero a la vez esotérica, es decir, no es inmediato a qué se refieren. Tenemos que echarle reflexión, tenemos que echarle una estudiadita para entender a qué se refiere eso de que el gurú es el refugio tántrico del Buda, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo puedo aproximarlo, no? Entonces, bueno, pues estos son los refugios exotéricos, digamos, los que están libres, visibles a simple vista, externos, ¿no? Y estos son los refugios esotéricos, o podríamos decir los refugios secretos, la manera en la que en el Vajrayana nos aproximamos a los tres refugios. Y luego el gurú, bueno, el gurú, la palabra gurú significa maestro, y el gurú es un refugio tántrico en el sentido de que es nuestra experiencia más cercana al ideal de la iluminación. Nuestro maestro Sangharakshita nos dice muy frecuentemente, ¿no?, que no necesariamente necesitamos tener un Buda junto para poder tener acceso al Dharma o para poder escuchar las enseñanzas de lo trascendental, ¿no? Que simplemente necesitamos tener a alguien que por lo menos entienda un poquito más que nosotros. Alguien que entienda o que tenga un nivel de comprensión, un nivel de realización, aunque sea un poquito por encima del nuestro. Eso va a ser suficiente para que nos pueda jalar, para que nos pueda ayudar a subir la escalera que nos lleve a la iluminación. Entonces no necesitamos tener junto al Buda Shakyamuni. Lo que necesitamos es tener un buen amigo espiritual, como Bhante habla de los maestros, habla en términos de amistad espiritual. Un buen amigo espiritual que tenga un nivel de comprensión, sí, mayor que el mío. Es esa verticalidad que podemos reconocer en un amigo espiritual hacia arriba, ¿no? Y que puede funcionar como nuestro guru, nuestro maestro, que nos ayude a acercarnos a la iluminación. Y bueno, obviamente, por ejemplo, para la tradición Nyingma, el guru, pues fue el guru Rinpoche, Padmasambhava, ¿verdad?, que fue el fundador de esa tradición. Pero en nuestro propio tiempo, en nuestras propias esferas, incluso en el mundo occidentalizado en el que nos movemos, pues también tenemos nuestros propios maestros, ¿verdad? A ver, ¿a quién reconocen de aquí? ¿A quién reconocen? ¿Reconocen alguno? ¿A cuál? ¿A quién? Reconocemos a Bhante, ¿verdad? Por supuesto. Este es mi guru, este es mi maestro, ¿no? Y yo sé que para muchos de ustedes también. Aquí tenemos a Chogyam Trungpa, ¿verdad?, que es también el maestro de una tradición pues, que inició en el Tíbet, pero que ahora encontramos en Occidente. Ayya Khema, el Dalai Lama, Tenzin Palmo, ¿no? Entonces, bueno, son maestros y maestras contemporáneos que para sus propias sanghas, pues son sus gurús, ¿verdad? Son las personas que les pueden representar o que pueden encarnar, podríamos decir, el ideal de la iluminación. Y yo encuentro, y no sé ustedes, los demás miembros de la orden que están aquí presentes, pero yo encuentro muy fácil relacionarme con Bhante como mi joya del Buda, ¿no? Como a él a quien voy a refugio, como una puerta hacia lo trascendental. No sé para ustedes cómo sea, pero bueno, a eso se refiere la enseñanza tántrica del refugio tántrico, el refugio esotérico del Buda. El refugio del Dharma es el Jidam. El Jidam representa el camino que nos conduce al despertar. La palabra Jidam significa en tibetano el atado por un juramento. Cuando nosotros nos ordenamos como miembros de la orden, nos dan un Jidam. Recibimos de nuestro preceptor o nuestra preceptora una figura búdica o bodhisattvica en la cual vamos a meditar el resto de nuestra vida. Estamos atados a esa figura por un juramento, por un samaya, lo que se conoce como un samaya. Tenemos un vínculo sagrado con esa figura y va a ser la figura con la que nosotros nos vamos a identificar como nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica regular de meditación. Hacemos unas prácticas de visualización sobre esas figuras y en esa práctica de visualización establecemos una relación con esa figura,
una relación que se va haciendo cada vez más tangible y a la larga finalmente tú te identificas con esa figura en tu meditación. Es probablemente la figura en la que te vas a convertir, ¿verdad? Esa es tu representación, tu propio camino hacia el despertar. Entonces, en ese sentido, el Jidam es la joya del Dharma. Es una figura, un Buda o un Bodhisattva, con el que establecemos un compromiso de práctica a través de un ritual, que es una ceremonia de iniciación. Y en esa ceremonia de iniciación, lo que estamos haciendo es nos estamos abriendo a la influencia de esa manifestación de la iluminación. Aquí tenemos algunos de los Jidams que algunos de nosotros hemos recibido, ¿verdad? Tenemos a Vajrasattva, puedes recibir, y cuando recibes al Jidam, digamos, recibes el mantra, recibes la práctica de visualización, recibes la semilla búdica, que la semilla, ¿cómo se llama? La semilla mántrica, ¿no? La semilla mántrica con la que se asocia cada Buda o Bodhisattva. ¿A quién reconocen de ahí? ¿Quién puede mencionar a uno? Tara Verde, ¿verdad? Sí, Tara Verde, hermosa por ahí. ¿A quién más? ¿Cómo? Manjushri, aquí tenemos a Manjushri, el de la espada flameante, ¿verdad? Avalokiteshvara, ajá. Akshobhya. ¿Qué más? ¿Cómo se llamará? Es rojo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el Buda rojo? Amitabha, exacto. Y por último, pues Vajrapani, el que sostiene el Vajra, ¿verdad? Y por último, sí, es Vajrasattva, el príncipe de la pureza, ¿verdad? Es la misma imagen que tenemos aquí, que es una pintura que pintó Chintamani, un miembro de nuestra orden. Creo que es de Chintamani. Es de Chintamani, ¿verdad, Nagapriya, esa pintura? Esta de Vajrasattva. Esta. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues esos son algunos de los Jidams que podemos recibir. Y en el momento en que lo reciben, la verdad es que la relación que estableces con el Jidam es una relación muy misteriosa, no es fácil de describir, ¿no? No es fácil, obviamente, de conceptualizar. Es algo que ocurre como a un nivel que no es el racional, ¿no? Y que puede ser un vínculo muy, muy poderoso, puede tener un elemento pues sí, de misterio, ¿verdad? Con el que uno está cotidianamente descubriendo y redescubriendo, ¿no? Y bueno, nos ayuda también visualizarlos como nuestro refugio del Dharma, porque ellos son los que nos van a llevar por el camino, ellos son el camino, ¿no? Ellos son el camino para nosotros. Y por último, la Dakini. La Dakini es el refugio tántrico que representa a la comunidad espiritual, la comunidad que nos acompaña en el camino. Es decir, es el refugio de la Sangha. La palabra Dakini significa un ser celestial o ser espacial. Es una palabra en femenino. Aquí tenemos una imagen de una Dakini. Las Dakinis a veces... A ti te encanta la Dakini, ¿verdad, Rosy? De hecho, el email de Rosy dice así. Dakini Luna, sí, me acuerdo. Entonces, la Dakini es esta figura también un poquito salvaje, ¿verdad? Las Dakinis tienen esta cosa un poquito salvajes, rodeadas de fuego, danzando desnudas en el espacio, ¿no? Medio feroces, ¿no? Medio seductoras. La palabra para el masculino es Daka y para el femenino es Dakini. Y la Dakini podríamos decir que es como el arquetipo de la compañera espiritual o el compañero espiritual. Alguien que nos acompaña y que además propicia la liberación de nuestras energías psicoespirituales. Entonces, en ese sentido, la joya de la Sangha, representada en la Dakini, tiene esa función, ¿no? Esa función como de compañía, pero es una compañía que te prende, una compañía que te echa a andar, ¿no? No es nada más alguien que por ahí te va pastoreando, no, es alguien que de verdad te representa una transformación energética incluso, ¿no?
Y en ese sentido la Dakini es ese refugio de la sangha. Aquí tenemos a una de las Dakinis, Sarva Buddha Dakini, la Dakini que es la esencia de todos los Budas. Esta imagen es de Vajrayogini, que fíjense qué características tiene la Dakini. Danza desnuda en el espacio, simbolizando la ausencia de obstáculos o límites, ¿no? Su pelo suelto simboliza la libertad de las ataduras, del apego y de la ignorancia. Su color rojo simboliza la pasión de las emociones, un estado de participación emocional total. Y por último tiene una guirnalda de calaveras aquí en su cuello, ¿no? Que simboliza que la Dakini traspasa el ciclo de la vida y la muerte. Entonces la Dakini es un símbolo muy poderoso. Aquí tenemos algunas imágenes de Dakinis, ¿no? Muchas veces se asocia con un Buda femenino, pero habrá personas que no, habrá interpretaciones de la Dakini que no, para nada la consideran como una figura búdica, ¿no? Más bien podríamos decir que sí, como dice aquí, es una compañera espiritual. A veces se dice que es el arquetipo de la amante o la prostituta, en el sentido de que se entrega apasionadamente en los brazos de su amado, ¿no? Nosotros nos podemos concebir como ese amado a quien la Dakini se entrega incondicionalmente para disparar tus energías psicoespirituales y llevarlas a un nivel trascendental, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una pequeña probadita de cuáles son los refugios tántricos. Espero que haya sido